Verónica Abad, crónica de una muerte anunciada. Contexto de este tema. Esta crónica de una muerte anunciada camina al desenlace. Este culebrón de este gobierno de improvisados da pasos en falso o fuera de la ley muy seguido, a más que nos mantiene una economía estancada, en gran parte heredada, con más cargas impositivas como el incremento del IVA, el caso Oloncito, el tema de la invasión de la Embajada de México en Quito, el Plan Fénix que no aparece por ningún lado, los intentos de privatizar el IES, etc. O los intentos de refocalizar ciertos subsidios a las gasolinas. Hoy presionan de varias formas para la renuncia de Verónica Abad, utilizando cualquier argucia ilegal o inconstitucional, dando la impresión que de a buenas o de a malas le sacarán del cargo. El viceministro de Gobierno Esteban Torres abiertamente manifiesta que las relaciones con Abad se complican y que sería riesgoso para el país que siga en el cargo de vicepresidenta o que le toque a Noboa encargarle el poder a Abad en las elecciones a la presidencia en el 2025. Y entonces el conflicto personal del binomio de Noboa y Verónica Abad trae consecuencias negativas. Su inminente distanciamiento desde la campaña y la decisión del presidente de encargarle las funciones de embajadora en Israel, un país con un alto riesgo de guerra en su enfrentamiento bélico y religioso milenario con Irán, es preocupante y surgen varias interrogantes. Primero, la confirmación que Noboa nunca conoció a Verónica Abad o se deja manipular por su entorno, porque carece de cuadros calificados, como ya nos ocurrió con Lazo con la fundación de Guayaquil Ecuador Libre. Antes de que sigan los disparates o decisiones fuera de la ley, aunque no nos hayan pedido algún pronunciamiento en derecho, surgen las siguientes inquietudes. ¿Quién debe asumir el encargo temporal de la presidencia de la República? ¿El presidente de la Asamblea Nacional o la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad? La respuesta jurídica, en mi opinión, existen dos posibilidades. La primera, Kronfeld asumiría la presidencia temporal de la República bajo los siguientes supuestos. Según la actual Constitución, su artículo 146 establece que solo se permite que el presidente del Legislativo asuma la presidencia de la República cuando hay una ausencia simultánea y definitiva del presidente y del vicepresidente. Si esto ocurre, el presidente de la Asamblea asume solo por 48 horas para que convoque a nuevas elecciones, pero si falta solo un año o menos de ese mandato, se queda en el cargo por el resto del periodo. 2. La segunda opción, en el mismo escenario actual de la Constitución y según el mismo artículo 146, de ocurrir una ausencia temporal en la presidencia de la República, quien debe reemplazar a un mandatario es quien ejerce la vicepresidencia, es decir, Verónica Abad. Nos guste o no nos guste. ¿Cuál es la situación de Abad para su regreso al país? 1. Volver por su cuenta al país, porque por el lado del gobierno se busca presionarla para que renuncie y abandone el puesto. 2. Buscar causales para su destitución, que en la ley y constitución no existen a la fecha. 3. La detención arbitraria de su hijo bajo la presunción de tráfico de influencias, que fuera detenido en la cárcel La Roca de la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es el régimen jurídico de Verónica Abad? La vicepresidenta está sujeta a dos regímenes jurídicos. Primero, a la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que señala que ningún funcionario dejará de concurrir al despacho en que preste sus servicios, excepto en los días feriados, de vacaciones o en virtud de licencia. En cualquier otro caso, la inasistencia al despacho constituiría falta o abandono del cargo.
Y segundo, algo similar establece la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEF. Una de las sanciones disciplinarias establecidas es la destitución del cargo, que según Verónica Abad es la intención del gobierno de Noboa. Lo cierto es que Abad debe solicitar doble autorización para regresar al país, una licencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como funcionaria parte del servicio exterior y según la LOSEF otra licencia al Ministerio de Trabajo previo análisis del caso, advirtiendo que en el sector público es una causal de destitución el abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborables consecutivos. En definitiva, bajo estas circunstancias, la indefensión de Abad es un hecho cierto y su deseo, antes de tomar una decisión final, es solicitar la protección al sistema interamericano de derechos humanos y de nuestra parte, exhortar al presidente y a sus voceros que existe un ordenamiento jurídico que se tiene que respetar. Caso contrario, están intentando cruzar líneas rojas que les pueden trastocar las intenciones de la reelección a la presidencia, sin que, en mi opinión, me guste la lógica antipresidente o el proceder y declaraciones de Verónica Abad. Nota importante: a la fecha de este video, a la señora vicepresidenta de la República del Ecuador le retiraron la visa a Estados Unidos, una persecución sin nombre. Fuentes consultadas: el periódico Primicias, las declaraciones de Verónica Abad desde medios de comunicación de Israel y declaraciones del viceministro de Gobierno Esteban Torres. Muchas gracias, ecuatorianos. Soy Manuel Pozo Zumárraga.